A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Con un atento saludo empezamos un programa más y en esta ocasión voy a contar con la presencia de la doctora Verónica Jara, quien es una persona que se ha formado en temas de neuropediatría y ejerce su profesión en esa disciplina, de manera que con ella vamos a poder abordar en profundidad algunos elementos sustantivos del crecimiento cerebral y del comportamiento de los niños. Como siempre, voy a empezar este programa pidiéndole a la doctora Verónica Jara, que tenga la bondad de presentarse y decirnos cuál es su formación, a qué se dedica, cómo es su trabajo, en fin, esos elementos que son sustantivos para que nuestro público esté enterado de la persona que va a intervenir en este día. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias por la invitación. Saludándoles a todas las personas que nos acompañan. Bueno, como bien dice el doctor, soy una apasionada del neurodesarrollo infantil, del desarrollo de los niños. Yo me formé hace 10 años, realicé un SMART como una decisión de salir del país, formarme en cuanto a lo que es todo el desarrollo, primero en neonatología. Luego con la carrera de neonatología me incliné más por todas las estructuras cerebrales, lo que es el sistema nervioso, así que realicé mi carrera en neurodesarrollo infantil en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Hice una maestría en psicomotricidad y técnicas del cuerpo en la Universidad de París de Francia, en conjunto con una escuela del doctor Pesantes de aquí en Quito. Así obtuve mi título, estimado doctor en neurodesarrollo. Actualmente me dedico más que a la neonatología, al neurodesarrollo, al seguimiento de alto riesgo, de ese alto índice de prematuros que tenemos. Me dedico a ver que el desarrollo vaya todo como se propone en los niños y en sí su neurología, sus avances, como vemos, como todo ahora la ciencia va cambiando, ya no tiene techo. Esa es mi carrera. Muchas gracias. La doctora Verónica Jara tiene una magnífica escuela. Esto de haber estado en Buenos Aires con profesores de reconocido prestigio internacional le dan un aval para que podamos conversar en profundidad del tema que le hemos propuesto. Quiero preguntarle en primer término, ¿cuáles son las etapas del neurodesarrollo infantil? Más que del neurodesarrollo, no de el desarrollo de su sistema nervioso desde la etapa prenatal y durante las primeras semanas o meses de vida. Bueno, en sí el neurodesarrollo, como dice, es un proceso de cambios continuos del desarrollo que al decir neuro abarcaría sistema nervioso central. Como sabemos, todos los humanos no nacemos con las capacidades de desarrollarnos. Estas se dan en cuanto a nuestra genética, sin embargo ya está en la genética, en cuanto empiezan a interactuar con el medio ambiente. Entonces somos ahí realmente seres de poder dar una condición y formar nuestro temperamento. Entonces en sí eso es neurodesarrollo, adaptar esas capacidades con el ambiente y la genética. ¿Cuáles serían las etapas del neurodesarrollo? Primero tenemos la etapa prenatal. La etapa prenatal es la más importante,
justo en la que se refiere, doctor, que uno puede dividirla en 3 trimestres, pero es esa donde el bebé dice gracias mamá por todo lo que recibe. Ese neurodesarrollo es el que se conoce como la etapa anatómica, donde el niño se forma, donde influye sus sistemas, donde influye todo el desarrollo de cada semana, el abordaje de qué recibió de la nutrición materna, de si hubo influencia de fármacos, de todo lo que es inmunidad, de los cuidados. En esta etapa en sí, que sabemos que hay una mielinización, una sinapsis, que no solo se va a dar hasta cierto lapso, sino por lo largo de la vida, hay una frase súper clave, que podríamos decir una palabra clave, que es la plasticidad cerebral, ¿no? Que nosotros ahora creemos que solo se trata en estas últimas décadas la plasticidad cerebral, que es la capacidad de regenerar, de sinapsis, de crecimiento celular, el que abarcaría en esta etapa, ¿no? Pero hubo muchos, realmente el origen de la plasticidad cerebral fue por un filósofo, James, ya hace un siglo, pero nos dimos cuenta que muchas veces luego hubo propuestas que decían que con las células que nacemos tenemos y esas nos mantenemos, las que fueron descartándose. Y a nivel de los 50 es cuando ya sabemos que existe una gran capacidad de regenerar más células, de ir cambiando de hasta los 60 años, hasta la adultez, pero mientras más propicio es, más oportuno se puede lograr mejores adquisiciones y aporte a los niños y en su desarrollo. La otra etapa, la siguiente etapa después de lo prenatal, que sería en esta muy importante, aparte del desarrollo neurológico, que son las primeras 4 semanas, posterior a la maduración de todas sus células, la etapa de los sistemas, del tercer trimestre, el crecimiento en sí, ya el desarrollo, el abordaje en la etapa final de la primera parte. Es importantísimo, por eso las bases, ¿no?, para un buen neurodesarrollo. Entonces no se da el neurodesarrollo cuando el niño nace, se da desde ya prenatal. Por eso es importante. La siguiente etapa es aquella que el niño ya vive desde el nacimiento hasta los 3 años. Entonces, en esta etapa el niño ya se empieza a tener más adaptabilidad, a desarrollar, a caminar, a comer, a poder ser más funcional. Esta etapa es muy veraz, muy rápida, porque es donde ya empiezan a controlar sus esfínteres, donde ellos ya empiezan a canalizar ciertas adaptaciones del medio, pero no son tan conscientes, obviamente. Entonces, en esta etapa de crecimiento rápido, acelerado, es donde uno puede aprovechar mucho con los papás. Cuando yo hago evaluaciones del neurodesarrollo, les digo, o sea, entregarle la cuchara, que el niño aprenda a comer, afianzar elegir, a imitación, a que el niño elija, porque es donde vamos a ayudar a la formación. La tercera etapa sería la de los 4 años a los 7, que es donde ya tiene más conocimiento del entorno y más consecuencia de los actos y del por qué suceden las cosas o qué pasa, y de más conocimientos. Esta es más lenta, se demora, pero los niños van adquiriendo y van dejando esa fantasía. Y la siguiente etapa es a partir de los 10 años, cuando ya empieza a desarrollarse más todo lo que es la identidad, el desarrollo del niño. Hasta los 20 años es esta etapa, y es en la que el niño ya generalmente tiene más decisiones y ya a nivel cerebral se desarrolla su parte frontal, donde sabe el freno del frontal, donde sabe que ya no puede hacer ciertas cosas y empieza el comportamiento, ¿no? Esas serían las etapas importantes, y por eso mientras nosotros podamos guiarles a los padres más oportunamente, vamos a poder activar esta plasticidad cerebral y un mejor desarrollo. La etapa de mayor vulnerabilidad en el desarrollo del neuroeje, entendido como cerebro y la médula espinal. ¿Y qué recomendaciones deberíamos hacer a la madre, al padre, para que esto ocurra en las mejores condiciones? ¿Hay algún suplemento, alguna vitamina, alguna sustancia que deberían consumir con las debidas precauciones para que el cerebro de su niño desarrolle bien? Sí, claro, como la más clave y vulnerable,
Por supuesto que sí, es esta etapa porque es donde más va a crecer, donde se da un desarrollo de su perímetro cefálico, como antes no, de crecimiento, maduración. Y en cuanto a los suplementos, a los alimentos, a la nutrición, es importante la guía que la madre, hasta los controles, la guía que se dé de tantos microelementos como macro, por ejemplo, en cuanto al ácido fólico, que reciba, porque en esas 4 primeras semanas va a ser crucial el desarrollo. Sabemos cómo influye el hierro, el zinc, todos esos alimentos, todos estos... importantísimo esta micronutrición porque van a desarrollar el crecimiento. En sí, por ejemplo, sabemos que el ácido fólico ayuda al desarrollo, ayuda a la ganancia de peso y también debemos tener con cuidado, pensar que muchas veces existen ciertas malformaciones, momentos en los que se pueden dar la alteración por falta de estas sustancias, ¿no? Esas son las recomendaciones. Las recomendaciones como padres es un ambiente calmo, un disfrute de ese embarazo, el no estrés, porque sabemos cómo aumenta el cortisol y cómo aumenta el que se pueda dar un parto prematuro, el que pueda afectar a una carencia, un bajo peso. Entonces, el recomendarles a mamá que de lo más posible el descanso, el sueño, ese tipo de medidas, una buena nutrición, la base de una buena formación. Sí. ¿Qué aconseja usted a los padres de sus pequeños pacientes en materia de estímulo para alcanzar el desarrollo de ciertas estructuras cerebrales en la etapa de lactante y preescolar? Ay, qué bonita pregunta. Siempre es importante esa pregunta, es importante porque muchas veces las mamás creen que los niños que nacen a término no necesitan nada o no, muchas veces teníamos ese pensamiento que solo el prematuro. Sí creo mucho que el que es prematuro va a llegar a su catch-up y va a ser prematuro toda la vida también, pero ¿qué les aconsejo? Yo creo que es súper importante actuar oportunamente. Por ejemplo, recordar que tenemos los sentidos, que tenemos que siempre estimular. El cerebro tolera 2 estímulos a la vez, porque si no, luego los tengo como pacientes de hiperactivo con déficit de atención. Siempre tenemos que estimular, por ejemplo, el sentido del olfato con el sentido de la vista. Podemos estimular dando un masaje y a la vez que el niño vea diversos colores. Entonces, recordar los sentidos que tenemos y totalmente... Entonces aportar, ¿no? Porque para eso no hay mucha ciencia, para eso sabemos que es importante irlo sintiendo, creo que es importante el apego, esto del plan canguro, del sentirse piel a piel, que el niño sienta a través del contacto, porque primero es lo psicomotor y vaya llegando esa información al niño. El otro estímulo importante, por ejemplo, siempre es hablarles, porque es como la herramienta de mayor comunicación, hacerles sentir ese rostro materno, al lactante, esa mirada y bueno, hay muchos diversos estímulos que uno puede ir abordando, como por ejemplo ejercicios visuales, como un distinto tipo de música, olores suaves, siempre antes de los 6 meses, luego cuando ya pasan los 6 meses podemos ir cambiando. Les recomiendo a la vez siempre, el lenguaje es importante, el niño forma el temperamento y vemos que entre esos 10 meses a 12 meses es cuando muchas veces lloran o quieren irse para atrás, entonces uno tiene que saber cómo conocerle a su bebé y poder de la mejor manera enseñarle a que él mismo se regule. Entonces yo les digo, muchas veces tenemos que dejar que lloren y cuando paran de llorar, alzarles o tenerles para que sientan que eso no les llama la atención, o cuando un niño es más grande y se lanza al piso y esperar y dejarlo, porque deben aprender a regularse en sí mismo y no saber que va a solucionar con eso algo, ¿no? Entonces ya empieza a formarse su conducta y su temperamento desde bebés, desde que son lactantes ya podemos hacer eso, guiarles y mostrándoles el mundo de mejor manera, evitando las pantallas totalmente a la edad que me dice. Es importante todo lo que sea más sensorial, aprovechar nuestros sentidos. Sabemos que obviamente la vista es el último sentido, pero el niño desde el prenatal obviamente su audición ya estará a los 28 días menos también, entonces aprovechar esos sentidos.
Esa es mi recomendación a los papás, que siempre aporten oportunamente, que no crean que solo tienen que ir cuando a un niño le pasa algo, sino también el seguimiento es oportuno cuando uno ve que todo va bien, ¿no? Usted ha dicho, y con toda propiedad, que el desarrollo no es más que una permanente interacción entre el potencial genético que trae cada ser humano y el ambiente. Por eso es que estimular todos y cada uno de los sentidos es absolutamente válido, como también es válido hacer un acercamiento a su niño para conocerlo a cabalidad y poder estimular aquello que usted considere que nota que está marchando mucho mejor. Esto de hablar sobre el lenguaje es extraordinariamente interesante porque el ser primitivo no hablaba, el ser primitivo se comunicaba a través de gestos y de acciones, pero adquirir el lenguaje fue una tarea que duró muchos, muchos años, y una vez adquirido se fue transmitiendo de unos a otros. ¿Cómo se produce el desarrollo del lenguaje según su perspectiva y su manera de ver la neuropediatría? La verdad es que como especialista en neurodesarrollo, mi mayoría de pacientes que tengo es muchas veces porque no habla, porque hay un retraso y teníamos un continuo, a veces, dificultad los pediatras en sí y lo asumo porque teníamos esa idea de decir, tranquilo, ya va a hablar, espere, y esperábamos. Vemos que ahora no se puede hacer eso, que mientras más oportuno tenemos que tener guías y guiar y seguir y poder guiar a los padres. Entonces, en sí el lenguaje con ustedes es una comunicación y uno dice en el neurodesarrollo, ¿qué es primero? ¿El lenguaje o la inteligencia? ¿El pensamiento? No sé, le propongo, doctor, que recuerde, no sé, ¿cuál es su primer recuerdo? Cuénteme, ¿cuál es su primer recuerdo? Bueno, el primero se remonta cuando yo tenía 4 años de edad. Es lo más lejano de lo que recuerdo. Ocurrió en el año de 1949, ya me está haciendo confesar un poco mi edad, cuando se dio esa preocupación que los quiteños tuvieron con un relato de que los marcianos habían llegado a Quito. Y recuerdo que mi mamá se acercó, me tomó en sus brazos, me acarició mucho y empezó a caminar buscando algún tipo de refugio. Pero esto ocurrió a los 4 años de edad. Wow, muchas gracias por compartirlo. Bueno, pueden en su casa hacerlo. Yo a esto, o sea, en sí lo que quiero llegar un poco cavando ahí, que la verdad es que el lenguaje a veces no se puede dar si no tenemos como una idea o algo que queremos comunicar, ¿no? Es como que yo no podría decir en casa en chino si no lo veo, no lo leo, no lo conozco, no tengo la idea. Entonces, las bases del lenguaje en sí es la comunicación. Y muchas veces los papás pretendemos que los niños se comuniquen y directo ya hablen. Entonces deben recordar que siempre tenemos que ir primero por una comunicación cuando queremos manifestarnos, queremos enviar un mensaje, remitir algo, una idea, indicar algo. Luego pasamos al lenguaje en sí, que sería la parte gestual. La parte gestual, que es la que muchas veces nos falta porque tenemos cuidadores, porque hay muchas pantallas, porque hay los abuelitos que son reconsentidores, pero yo nunca les reto porque en la consulta son los premiados por tremenda ayuda y labor. Yo no podría estar en el lugar donde estoy si no fuera por mi madre. Entonces creo que es importantísimo abordar la parte de gestual en el lenguaje para poder así llegar al habla. Entonces no podemos saltarnos de una comunicación a que el niño hable. Si nosotros nos involucramos en ver qué estoy haciendo, le hago gestos, le sonrío, y esa es la parte donde uno puede estimular con mímicas, con formas, en ese tipo de lenguaje que sería el lenguaje expresivo, ¿no? Para llegar al lenguaje hablado.
Entonces, el desarrollo del lenguaje es primero con la mirada, la fijación a la madre, es el lenguaje que me hace sentir. Muchas veces las mamás dicen, ya me tengo que ir a trabajar. Yo digo, bueno, ¿qué manera usted puede comunicarse? Una llamada siempre a tal hora, o si no, una forma en que el niño dejarle su olor en la ropa, en algo, donde le sienta que usted está, y es una forma de comunicación. Aunque no parezca, nuestros sentidos tienen que estar así. Hay muchos niños que tienen un desorden de integración sensorial porque tenemos otro sentido que es la propiocepción, que antes no lo cuidábamos, no sabemos, y es como nos molestamos al entorno. Si toleramos el entorno, no lo toleramos. A veces pues se puede tolerar más del ají que yo, o que nos peinen. Entonces hay que saber, como bien manifestó doctor, conocerles a los niños, saber cómo comunicarnos con ellos, hacerles sentir esa parte de que es importante ese feedback, ¿no? De me expreso, te llega el mensaje, me lo regresas, y uno muchas veces nos enmutecen los aparatos donde estamos con un teléfono y no hacemos ese feedback de acercarnos, de reír, decir, bien, lo lograste, o decir, uy, no puedo, y sin decirlo, y que el niño sienta, y empiece a hablarlo, y porque lo escucha, que siente su necesidad de que participar con nosotros. Usted ha insistido en esto del conocimiento al hijo de uno, y eso es primordial, porque no se puede amar lo que no se conoce. El siguiente ingrediente entonces para una buena crianza de nuestros hijos es el amor. ¿Cómo vamos a sospechar en el futuro que un niño está con el lenguaje retrasado? ¿Qué alertas le vamos a dar al papá, a la mamá, para que comunique oportunamente este problema? Es importante que los papás no son especialistas en seguimiento, no son terapistas. Nosotros sabemos que tenemos que siempre tener cuidado con eso, nunca juzgar a los padres, pero como podemos guiarles para que ellos sepan cómo reconocer si su hijo tiene un retraso, la mejor manera es que siempre ellos tengan un control continuo. Obviamente en el primer año ya sabemos, y vamos a ver, guiarles a los padres que tenemos que tener ese balbuceo, que tenemos que estimularles. Nosotros nos levantamos porque tenemos que trabajar, porque tenemos nuestra familia, entonces todos necesitamos en la vida un estímulo para activarnos. Así que es importante que si a mi hijo no le estoy estimulando hablándole, no le estoy promocionando a que él empiece a hablar, es esa parte de jugar, de acercarme, de risas, de interactúo, no voy a tener un desarrollo tan certero. Así que es importante que abordemos a tiempo, oportunamente, que se guíen, que consulten si es que ven que su niño no desarrolla hasta el año de edad, el papá, mamá, que no tenemos palabras, que no acatan una orden, y de esa manera uno poder guiarles qué tenemos que hacer. Un elemento que permite reconocer que el niño es inteligente es el lenguaje. Cuando una persona logra comunicarse con propiedad, sin duda estamos con una persona que ha sido convenientemente estimulado durante su infancia, durante su niñez, y que ha recibido con amor todas las enseñanzas en el hogar. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.